noticias llegan primero en la FM de RCN. 6 de la mañana, 33 minutos. Saludamos al doctor Roberto Carlos Vidal, presidente de la JEP, de la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP. Doctor Vidal, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Gracias por su invitación. A usted por darnos algunos minutos. Cuéntenos, por favor, ayúdenos a entender, por favor, ¿qué va a pasar con Mancuso y la JEP? Él lo va a definir la libertad de Salvatore Mancuso. ¿Cómo es todo esto? ¿Cómo lo podemos entender en Colombia? Mire, Luis Carlos, el caso o los casos de Salvatore Mancuso tal vez sean uno de los desafíos más grandes que tiene la justicia penal colombiana, porque, digamos, por el tamaño de los crímenes que él cometió, por las investigaciones tan complejas. Les advierto eso porque eso permite explicar que hay varias autoridades competentes. La Justicia y Paz, que fue el mecanismo de justicia que se creó para juzgar a los grupos paramilitares en el acuerdo que ellos hicieron en 2005 con el gobierno, lleva 17 años investigando al señor Mancuso. Ha emitido 3 sentencias inmensas condenándolo por miles de crímenes y actualmente tiene 50 investigaciones abiertas en contra del señor Mancuso. Con eso quiero reconocer un trabajo inmenso que han hecho los magistrados de Justicia y Paz, y es a ellos a quienes corresponde disponer sobre la libertad, específicamente sobre la libertad del señor Mancuso. Por eso cuando él llegó al país se puso a órdenes del INPEC y está sometido a la jueza de control de aplicación y control de sentencias de Bogotá, de Justicia y Paz, y a los jueces de control de penas de Bogotá y Barranquilla. Entonces son por lo menos 3 magistrados de Justicia y Paz que en este momento tienen la responsabilidad de definir la situación del señor Mancuso, de su libertad. Doña Darcy Quinn tiene pregunta. Sí, mire, magistrado, yo quería preguntarle qué va a pasar con el señor Mancuso frente a las pruebas. Muchas personas temen que esto se convierta en una venganza de él para pasarle cuenta de cobro a políticos, empresarios, etcétera, etcétera. Él, en cada una de esas afirmaciones, ¿tendrá que presentar pruebas de lo que dice o basta solamente su palabra y que él pues haya sido un jefe paramilitar? No, por supuesto, la comparecencia del señor Mancuso ante todas las autoridades judiciales, tanto las de Justicia y Paz como ahora que ha sido admitido a la jurisdicción, a pesar de que todavía no hay una decisión en firme, pero llegando a la jurisdicción, lo que se espera es que haga aportes a la verdad. Claro, todas esas prevenciones y alarmas que generaría el testimonio de una sola persona, pues son razonables, razón por la cual ningún juez, y la JEP en ello tampoco, se atiene al dicho de una sola persona, sino que esas afirmaciones siempre son estrictamente contrastadas con una multiplicidad de pruebas. Tendría que decirle que solo la base de datos de la Jurisdicción Especial para la Paz hoy tiene 20 millones de entradas individuales. O sea, nosotros tenemos un material inmenso que viene en la mayoría de las víctimas para contrastar las afirmaciones del señor Mancuso y de cualquier persona, y de manera similar 17 años de investigación de Justicia y Paz también ofrecen un medio de contraste bastante grande que permite tener una noción muy seria y muy aproximada respecto de los hechos. Doctor Vidal, buenos días, lo saluda Juan Lozano. Usted ha dicho algo muy claro ahora, es la libertad de Salvatore Mancuso la deben decidir en la jurisdicción de Justicia y Paz. Mi pregunta es, ¿hasta cuándo la jurisdicción de Justicia y Paz se ocupará del caso de Salvatore Mancuso y en qué momento entraría la JEP
a tomar decisiones sobre Salvatore Mancuso, o mientras él está en la jurisdicción de Justicia y Paz, paralelamente la JEP va adelantando otros procesos? ¿Cómo conviven las dos jurisdicciones en el caso Mancuso? Claro, buenos días, Juan. Es una pregunta muy interesante. La llegada de la jurisdicción o la llegada de Mancuso a la Jurisdicción Especial para la Paz se hace sobre la base del respeto completo de la competencia que sigue teniendo y tendrá los jueces de Justicia y Paz, que son jueces en los tribunales en primera instancia y la Corte Suprema de Justicia en segunda instancia. Nosotros respetamos absolutamente esa competencia que se mantiene. Lo hemos descrito más bien como competencias concurrentes. Eso, pues, por no usar términos técnicos, es que vamos a estar trabajando al mismo tiempo. Ellos, continuando, reitero, su investigación de 17 años, que tiene unos resultados concretos, hay 3 condenas concretas y muy grandes contra el señor Mancuso, y nosotros en la apertura de estos nuevos casos, que tienen que ver con más bien entre vínculos entre la fuerza pública y el actuar de jefes paramilitares. Entonces se trata más bien de una cuestión simultánea y concurrente. Magistrado, buenos días. Lo saluda William Calderón. ¿Qué decirle a las miles de víctimas que tiene este delincuente a su haber y que no ha reparado? La gente que siente hoy que fue víctima de la organización criminal que él dirigió y que no fueron reparados, y hoy ven a Mancuso en Colombia con un cargo de gestor de paz y prácticamente libre. ¿Usted qué le diría a esas personas? William, buenos días. Mire, el tema de la reparación de los daños de la guerra es un asunto bien complejo, porque implica la responsabilidad de los perpetradores, pero también implica la responsabilidad del Estado. Vuelvo a Justicia y Paz, y sería muy interesante que ellos pudieran explicarlo, porque han hecho un trabajo inmenso. A esta altura llevan más de 70,000 sentencias en las que han valorado los daños causados a las víctimas a cargo tanto de los bienes que ellos han podido tomar, los que han logrado identificar bienes de los paramilitares, que suman creo que más de $1 billón que han podido recuperar actuando sobre ellos, y por el otro lado la responsabilidad del Estado. Pero lo que es cierto, y en eso usted tiene razón, hay una expectativa de las víctimas del conflicto armado que se queda abierta, porque por el tamaño de los daños que terminan entrando casi en lo irreparable, y ahí hay una huella del conflicto que es muy difícil de acotar. Doctor Vidal, entendiendo sus respuestas anteriores, usted dice los jueces de Justicia y Paz son los que deben llevarse el crédito por las condenas y las investigaciones de más de 17 años en un modelo que sí funcionó, por la verdad que se logró concluir y por el sentido de justicia en contra de Mancuso, por las condenas, 3 grandes condenas. Entonces, ¿qué sentido tiene que Mancuso vaya a la JEP, que es un tribunal que no se pensó para investigar ni juzgar a paramilitares, y cuáles son los beneficios de Mancuso en la JEP? Primero tendría que decirle que eso que usted está diciendo en este momento es objeto de una decisión de apelación. En primera instancia, la sala de definición de la JEP recibió al señor Mancuso, y la razón por la que lo recibimos es porque la competencia, o sea, la capacidad que tiene la JEP para investigar, no es la misma que tiene Justicia y Paz. Los magistrados de Justicia y Paz tenían una competencia muy estricta, que era la posibilidad de investigar solamente a los paramilitares. Si los jueces de Justicia y Paz, o cuando los jueces de Justicia y Paz se encontraron vínculos de paramilitares con otro tipo de personas distintas, miembros de la fuerza pública, terceros, funcionarios públicos, ellos no podían investigar eso, sino que tenían que mandar la investigación a otros jueces competentes. Eso es lo que se llama compulsar copias, mandar la investigación al que sí puede investigar.
En el caso de Justicia y Paz acumularon 18.000 compulsas de copias, la mayoría de ellas enviadas a la Fiscalía General de la Nación. Eso explica por qué la JEP interviene, porque cuando se creó la JEP nosotros tenemos una competencia, una capacidad que esos jueces no tenían, que es que nosotros podemos investigar primero la conducta de la antigua guerrilla de las FARC, pero muy importante, nosotros sí podemos investigar a los militares, ¿no? Y ellos, los jueces de Justicia y Paz, no podían. Entonces, en nuestras investigaciones, que son nuevas, sobre los militares, las víctimas nos han dicho que en el conflicto armado hay partes del actuar criminal, no del actuar normal, sino del actuar criminal de ciertos miembros de la fuerza pública que solo puede entenderse si se conecta con la verdad de los paramilitares. Esa es la razón por la cual hemos encontrado caminos para llamar al señor Mancuso, y estas personas, él y otros jefes paramilitares, han manifestado su voluntad de hacer aportes a la verdad de las víctimas. Pero entonces, mientras tanto, magistrado, los colombianos tenemos que estar como dispuestos o preparados para encontrarnos al señor Salvatore Mancuso en un restaurante, en un centro comercial, en un concierto, como cualquier otro ciudadano. Esto dependerá de las condiciones de libertad que él tiene. Él se va a mantener, por supuesto, dentro de los procesos penales. Pero yo creo que también habría que reconocer que el señor Mancuso, en lo que tiene que ver con Justicia y Paz, durante estos 17 años ha estado casi en audiencia permanente, haciendo aportes a la verdad, y lo que ha manifestado en la JEP es la disposición para entrar en ponerse o responder cualquier llamado que nosotros hagamos para profundizar en cuestiones de verdad. Entonces, un poco, yo entiendo, claro, este señor va a estar eventualmente, por su gestoría de paz, podría estar en libertad llena de condiciones. Entre esas condiciones estar a disposición permanente de la justicia, y esa es una carga importante, pero también un aporte a la verdad de las víctimas. Doctor Vidal, se lo pregunto como ciudadano, es decir, yo creo que esta es la pregunta que se hacen muchos de nuestros oyentes, que es una pregunta no tan elevada, acostumbrada a la dignidad de su puesto, ¿no? Y tampoco tan elevada de la discusión que mis colegas periodistas normalmente hacen. Esta es una pregunta de nosotros, los de la calle. Hombre, Mancuso es un narcotraficante. Mancuso es un paramilitar, un tipo que estuvo en una cárcel de alta seguridad en Atlanta. ¿Lo van a traer a Colombia para que cuente la verdad? ¿Qué verdad puede contar un narcotraficante como Mancuso? Y se lo pregunto porque no hay que ser graduado de la mayor escuela de jurisprudencia global para entender el tema de los incentivos. El señor debe tener 1.500 incentivos para afectar a quienes lo afectaron. La pregunta sencilla que haría mi hija: papá, ¿cómo se le puede creer a un tipo de estos? Mire, esa pregunta es absolutamente razonable y no corre solo alrededor del señor Mancuso, sino que siempre aparece de cuál es la credibilidad que puede tener el testimonio de una persona que es criminal. Esa pregunta la tiene, para eso estamos los jueces, y se tiene que resolver caso a caso. Los jueces son personas expertas que justamente están teniendo en su cabeza todas esas variables que usted tiene y cuyo oficio es hacer una valoración en derecho con una cantidad de pruebas y procedimientos de la credibilidad que pueda tener esas personas. Pero claro que no se puede mantener en abstracto y dependerá de cada uno de los casos, eso sí es cierto. Claro, pero, y otra pregunta, haciéndole seguimiento, y discúlpeme por lo básico de las preguntas, doctor Vidal, pero, hombre, estos señores entonces ponen a entidades como la suya, ¿cierto?, a que investiguen, a que hagan pruebas, a que hagan repruebas, y usted sabe todo lo que significa esto en términos de opinión pública, mientras la justicia colombiana, y lo sabemos, nuestra justicia no es la justicia más perfecta ni la más rápida del mundo. Mientras un señor de esos dice una barbaridad, que tiene todas las intenciones para decirla, ustedes le aplican en buena fe
todo lo que tiene que ver con verificación, etcétera, etcétera, el daño a las personas vinculadas dentro de esos procesos es enorme, es enorme. Entonces, si un ex narcotraficante, ex paramilitar, se le ocurre decir que Luis Carlos Vélez es un mafioso asesino, salen todos los medios, ustedes proceden a investigar y luego 400 años después llega, usted saca un comunicado y dice, la JEP dice que Luis Carlos Vélez no es un narcotraficante, no es un asesino. Y todo el daño que me hicieron, ¿qué? Porque lo dijo un señor como Mancuso. Digo, es un riesgo enorme darle micrófono, voz a un tipo de estos que acaba de salir de la cárcel, por Dios. Sí, señor, yo creo que usted tiene razón. Ese riesgo siempre se corre en los procesos penales y la pregunta que usted hace no es nada básica, es una de las preguntas más serias al sistema penal. Siempre que se anuncian las investigaciones, esto sale en la prensa y cuando se cierran las investigaciones eso nunca sale. Y eso pasa respecto a todas las personas que pasan por el sistema penal. En este caso particular, mire que estoy justamente en la en la Comisión Interamericana, respondiendo a una audiencia que hacen al Estado colombiano sobre el tema de los daños, ¿sí? Y cómo se responde a los daños, se está respondiendo a los daños y a las víctimas. Y hay pues un país con 9 millones de víctimas que están esperando, entre otras cosas, verdad, y que la verdad la tienen estas personas de las que usted está hablando. Entonces, mire, yo no tengo la respuesta de cómo se puede remediar el tema, pero yo creo que sí contribuye la idea de que tanto la justicia penal como los medios seamos todos muy responsables respecto al manejo de la información, pero lo que usted está mirando está clarísimo y está ahí. Y le pregunto, otra cosa sencilla que se me ocurre, y de nuevo, discúlpeme por lo primario, yo no soy abogado y lo he dicho 1000 veces acá, ni soy experto en paz, yo soy un ciudadano, yo estudié economía, no tengo ni idea de estos temas, los he aprendido con el paso del tiempo, pero es una pregunta básica. Hombre, el señor Mancuso debe tener ganas de vengarse de quien le hizo daño y lo hizo meter a la cárcel. Y le estamos dando la oportunidad como Estado, me parece, es la pregunta bruta, dígame, Luis, usted es una bestia, ¿cómo se le ocurre decir una cosa de esas? Pero no le estaríamos dando la oportunidad a un señor que terminó en la cárcel, que mató gente, que hizo narcotráfico, para que se vengue de aquellos que lo hicieron meter en la cárcel en Estados Unidos. Es que estar en una cárcel en Atlanta no debe ser chistoso. Sí, señor, ese riesgo por supuesto existe, no es nada primario lo que usted está diciendo, pero creo que esa es la función de un juez y de un magistrado, manejar esos riesgos y ese tipo y valorar esas verdades, claro que sí. Pero entonces, ¿para qué nos metemos en esto? Es ahí, disculpe la pregunta tan tonta. Entonces, ¿para qué nos metemos en esto, doctor Vidal? ¿Para qué nos metemos a asumir el riesgo de hacerle daño a inocentes? ¿Para qué nos metemos en el riesgo de generar unas narrativas que tengan algún tipo de consecuencia política? ¿Para qué nos metemos en esto de darle voz a una persona que es un delincuente probo? Todos sabemos, doctor Vidal, y aquí otra pregunta tonta, estúpida. Esto tiene nombre y apellido. El señor Álvaro Uribe Vélez. Entonces, ¿para qué nos metemos en un riesgo tan grande, tan enorme, en un tema que divide al país? Doctor Vidal, para mí, para un ciudadano de la calle, de nuevo, esto es algo que cuando usted lo pondera de frente, abiertamente, tiene muchos más riesgos que beneficios. Me equivoco, doctor Vidal, y le pido disculpas por lo primario de mis preguntas. Yo soy un analfabeta en estos temas. Luis Carlos, a ese respecto creo que no me está haciendo una pregunta, sino que con todo derecho está haciendo una editorial, pero sobre eso no me puedo pronunciar. No, la pregunta, discúlpeme, planteé entonces la pregunta de una manera que no se entendió. ¿Para qué asumir un riesgo tan grande con un personaje cuyo prontuario es tan grande? Insisto en que respeto su opinión, pero como tal no me pronuncio sobre ello. Pero, doctor Vidal, es que usted me acaba de decir, sí, ese es un riesgo que tenemos que asumir, no es una opinión. Usted me lo dijo. Quítele la parte de Álvaro Uribe Vélez, quítesela.
¿Por qué asumir el riesgo de tener que ofender, que tener que generar, que tener que crear narrativas en contra de personas que probablemente son inocentes? ¿Por qué asumir ese riesgo que usted mismo plantea en un escenario donde hay incentivos para que un delincuente miente? ¿Por qué tenemos que asumir el riesgo como sociedad de eso cuando es tan grave, tan grande, doctor Vidal? No es un editorial, está partido en lo que usted acaba de decirme. Mire, lo que está de fondo en esto, y aquí sí me puedo pronunciar, es el fondo de la justicia transicional. La justicia transicional se construye sobre la base de la protección de los derechos de las víctimas. El principal derecho que las víctimas han solicitado que se proteja en Colombia es la verdad. Y entonces esa búsqueda de la verdad tiene todos los efectos que usted señala. Es una búsqueda que puede ser incómoda, que puede tocar a muchas personas, pero lo que han solicitado las víctimas es que se conozca la verdad del conflicto. Esa es la razón detrás de que exista Justicia y Paz, es la razón detrás de que exista la JEP, de que en el sistema internacional se prohíba, por ejemplo, la amnistía general y el perdón generalizado, en que no hablemos más del conflicto, sino que se busque la verdad de lo que pasó, y eso es lo que nos solicitan las víctimas. Implica todo ese trabajo que usted está describiendo, implica unos riesgos, son los riesgos de la justicia penal en general, pero creemos que esos riesgos hacen un aporte muy grande a la construcción de la paz en el país. Esa es la razón. Pero sí, doctor Vidal, usted está siendo tan generoso tratando de explicarle a un analfabeta como yo, y le agradezco tanto por esta oportunidad. Pero doctor Vidal, ¿qué verdad va a decir este señor? Nuevamente, le advierto, ese es el trabajo que corresponde a los jueces y el que han venido haciendo durante estos años. Mire, lamentablemente, creo que el país no conoce con suficiente atención o no ha visto con suficiente atención las sentencias que ha producido los colegas de Justicia y Paz sobre esa verdad, que son las cuestiones que usted sé que tiene en la cabeza, las recientes declaraciones del señor Mancuso. Las cuestiones que están planteadas en esas sentencias son muy profundas y son una explicación difícil, dolorosa del conflicto colombiano. Y yo creo que habría que reivindicarlas, verlas y que la sociedad las conozca. Sí, yo creo que, claro, los colombianos merecemos, como usted, como yo, como todos, merecemos conocer la verdad y que los malos sean castigados. Pero, y este es un comentario editorial, y se lo digo con el mayor de respeto y sobre todo con el reconocimiento de que yo no soy un experto en el tema y se lo he repetido en varias oportunidades. Creo que el costo es muy grande de poner a hablar a unos señores que tienen todas las motivaciones para decir mentiras. Y que cuando demos la vuelta y encontremos la inocencia de aquellos que van a ser sindicados a través de darle voz a un mentiroso, a un narcotraficante, confeso, probo y castigado, y un paramilitar confeso, probo y castigado, ya le habremos dado mucho más daño al país que el beneficio inicial que estábamos buscando. Eso es lo que cree un ciudadano. Doctor Carlos Roberto Vidal, presidente de la JEP, le agradezco enormemente que se haya sometido a los interrogantes de un ciudadano y una persona tan ignorante en el tema como yo. Le agradezco mucho, es usted muy amable, muy gentil. Feliz día, que esté muy bien. Muchas gracias. 6:57. Muy interesante el doctor Vidal, de verdad muy generoso por habernos dado esta entrevista y haber contestado estas preguntas tan básicas de un ignorante como quien habla. Muy interesante todo, muy interesante. Sí, Luis Carlos, y son preguntas que tiene la gente del común. A mí me llama mucho la atención la respuesta del doctor Vidal en la preocupación que él como presidente de la JEP tiene también en torno a las víctimas. Como él mismo lo ha dicho, este sistema transicional se creó en torno a un eje fundamental que era reparar a las víctimas y la búsqueda de la verdad.
y esas víctimas hoy deben de estar sintiendo que aquí hubo impunidad, que este señor que tiene cerca de 24.000 episodios que han sido demostrados con más de un centenar de procesos y de investigaciones, pues no ha reparado a las víctimas que dejó a lo largo de su trayectoria criminal. Y ese sentimiento, Luis Carlos, yo creo que es unánime en las víctimas de los paramilitares. Lo que pasa es que aquí, poniéndose uno como abogado del diablo, Luis Carlos, pues el señor al menos estuvo en una cárcel, lleva ¿cuántos años en una cárcel en Estados Unidos? 16. Y eso es mucho más de lo que han pagado muchos miembros de las FARC que cometieron delitos similares o peores que el mismo Salvatore Mancuso, ¿no? A mí lo que me parece es que... Hay mucha gente, están en el Congreso incluso. No, yo lo entiendo, pero eso no lo hace la Madre Teresa de Calcuta, ni mucho menos una persona que guarde mucho resentimiento. No, pero además uno no puede dejar de leer que Mancuso vuelve a Colombia protegido por el gobierno, con escolta del gobierno, declarado gestor de paz del gobierno, y pues que este es un gobierno que se ha forjado unos enemigos políticos y de otro tipo en los últimos 30 años. Entonces, ¿cómo leer con objetividad cualquier tipo de declaración de Mancuso? Es que Mancuso no va a declarar judicialmente. A Mancuso no se le puede leer sino políticamente, porque es que tiene una cantidad de beneficios reconocidos por el gobierno que tiene enemigos, y eso sí es grave. Luis Carlos, a mí me parece que la entrevista recogió las preguntas que seguramente se hacen la gran mayoría de nuestros oyentes que no son abogados, que no conocen las entretelas de esos procesos. Y sí siente uno al final que ha habido una gran asimetría en todo lo que ha pasado. A Uribe, quienes hoy gobiernan, lo crucificaron porque supuestamente les había dado demasiados beneficios a los paramilitares. Y los paramilitares pagaron condenas y estuvieron en la cárcel aquí afuera. En el proceso de paz de Santos, ninguno ha pagado un día de cárcel. Ahí están en el Congreso, disfrutando de los beneficios del Estado, y los mismos que lapidaron a Uribe y le dijeron que estaba asociado con los paramilitares no tuvieron ni siquiera la gallardía de reconocer que estos hombres estuvieron en la cárcel. Y quienes se declaraban perseguidos de los paramilitares, entonces ahora vienen, los traen aquí y se abre este escenario tan atípico de las dos jurisdicciones en las que finalmente se sienta un precedente, y es que, como usted preguntaba, abren un micrófono. Uno como colombiano siente que esto no ha sido justo. O sea, ¿por qué ninguno de los responsables de crímenes de lesa humanidad de las FARC, de los máximos responsables, recibieron ninguna condena? O sea, ¿por qué mientras unos fueron a la cárcel por unos crímenes horrendos como los que cometieron los paramilitares, los otros están libres? ¿Y por qué los mismos que tacharon ese proceso de justicia y paz luego aplaudieron la impunidad total de las FARC? Y entonces ahora los señores de las FARC son los faros de la moral en el Congreso y se atreven a dar toda clase de declaraciones sin un día de cárcel. Entonces yo creo que aquí también hay una reflexión profunda sobre las dos jurisdicciones. Cómo opera Justicia y Paz y cómo opera la JEP. Y creo que quedan unas tareas gigantescas en la JEP. La JEP, con todo respeto, tiene que cumplir con esas tareas, tiene que impartir justicia a quienes hoy están impunes, y no puede ser una nueva plataforma de venganzas e impunidades. Eso finalmente fue lo que firmó el gobierno, ¿no? Y un responsable directo de lo que está ocurriendo hoy es el expresidente Juan Manuel Santos, Nobel de Paz, entre otras cosas, por estas razones. Mire que el magistrado Vidal, Luis Carlos, dice, pues sí, usted tiene toda la razón. Eso es una falla que tiene el sistema judicial y que tiene el sistema transicional, y es que hay grandes bombos cuando se abren los procesos, y cuando se falla finalmente ni siquiera merece una nota de prensa. El tema de las víctimas, lo mismo, pero lo admite, y aquí hay un responsable, Luis Carlos, el expresidente Santos. 7:02 a.m. Hacemos una pausa. Venimos aquí en la FM de RCN, las noticias como son.